Bueno, adelante, adelante, hermana Nuri, oremos. Muy bien. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, la honra y gloria a ti, porque tú eres, Señor, el único que da vida eterna, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú permites que estemos reunidos de esta manera, Señor, escuchando tu palabra, Señor, estudiándola, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que prepares nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para recibirla, Señor, y aplicarla, Padre Santo. Gracias, Señor, por siempre hablarnos por medio de nuestro hermano Walter, Señor. Te pedimos que tú lo sigas usando, Señor, para tu honra y gloria, para proclamar tu palabra, Señor, a todos los aquellos que necesitan de ella, Padre. Te pedimos que lo bendigas a él, a su familia, Padre Santo, y el ministerio que tú le has dado, Padre Santo. Ayúdalo, Señor, siempre a hablar tu palabra, Señor, que él sea un instrumento útil en tus manos, Padre Santo. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Bueno, vamos a seguir entonces con el estudio del Evangelio de Marcos. Estamos en el capítulo 7 y, bueno, la hermana Nuri en la oración mencionó algo que tiene mucho que ver con la clase de hoy, y es la práctica. Justamente vamos a ver lo que Jesús dijo con relación a la práctica de su palabra. Entonces vamos a compartir la presentación por aquí. Y el tema que le pusimos a el estudio de hoy es lo que contamina al hombre, porque esto es uno de los pasajes pues, vitales de este estudio. Entonces vamos a ampliar por aquí para que se mire mejor. Bueno, entonces estamos en Marcos capítulo 7 y vamos a leer los primeros versículos. Otra vez, si alguien me puede ayudar con leer los versículos del 1 al 4 de Marcos 7 en pantalla, o pues si tiene a la mano una versión de la Biblia, cualquiera, que me ayude con Marcos 7, 1 al 4. Yo lo puedo leer, hermano Walter. Sí, hermana Carol, gracias. Amén. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron, hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Gracias, hermana Carol. Bueno, vemos entonces que Marcos inicia su relato diciendo que se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. La mayoría de los fariseos estaban en Jerusalén, pero en las diferentes regiones, pues también tenían que haber algunos, ¿verdad? En Capernaum o en otros lugares, pues habían fariseos, pero el centro, digamos, de operaciones de ellos, el Sanedrín, estaba en Jerusalén. Y aquí estos están viajando de Jerusalén, siguiendo a Jesús, eh, pero no para escuchar su mensaje, no para pues aprovechar sus enseñanzas, sino viendo qué hace de malo, como que ya había un acuerdo o una preocupación del grupo de los fariseos, de los escribas, con relación al ruido que estaba haciendo Jesús, a la cantidad de gente que le estaba siguiendo por sus enseñanzas y lo que para ellos era pues una herejías que él estaba diciendo, que él estaba proclamando ser hijo de Dios y estaba pues sanando en sábado, trabajando en sábado, y pues ya no les preocupa solo lo que Jesús hace, o ya no se están fijando, criticando lo que Jesús hace, sino ahora pues están criticando lo que hacen sus discípulos. La cosa es atraparlo en algo, atraparlo en algún asunto que les pueda servir a ellos para hacerle daño.
Y este es entonces el caso aquí, que vienen, que viajan de Jerusalén, una delegación probablemente enviada por el grupo, enviada por el Sanedrín o por el concilio, lo que tuvieran, eh, para, para ver qué hace, para ver qué dice y para ver de qué lo pueden acusar. Y entonces ven que sus discípulos comen sin lavarse las manos. Eh, Aquí Marcos aclara que el lavarse, el no lavarse las manos era considerado como algo inmundo. Como era considerado también tocar un cadáver o cuando estudiamos el pasaje de la mujer con el flujo de sangre, el que se sentaba en una silla donde se había sentado una mujer, por ejemplo, que estaba menstruando, se consideraba inmundo y pues había una serie de cosas que eran consideradas inmundas y que pues hacía que la gente tuviera que ir a purificarse, que se lavaran, que se bañaran y después se purificaran, fueran a purificar al templo. Y entonces, lo interesante de aquí, y lo que hay que tomar en cuenta, dice el versículo 3 porque los fariseos y todos los judíos aferrándose a la tradición de los ancianos. Y esto es importante de señalar, porque no se están aferrando a la ley, no se están aferrando a las escrituras, se están aferrando a la tradición. Y eso es un problema. Hay que tener, saber diferenciar, digamos, entre lo que es una norma y lo que es una doctrina y lo que es un dogma. Nosotros a veces cuando oímos la palabra dogma, pues pensamos tal vez en la iglesia católica. Pero nosotros como cristianos evangélicos, pues también tenemos algunos dogmas, porque cuando una doctrina se oficializa, cuando una norma se oficializa, eso se convierte en dogma. Y eso no es problema. El problema es cuando esas normas o esos dogmas están por encima de las escrituras o por encima de la ley. El problema de los judíos es que habían agarrado la ley, habían agarrado la Torá y de los 10 mandamientos de Moisés, ellos sacaron 613 mandamientos, que digamos los judíos ortodoxos hasta el día de hoy, pues se basan en eso, en una serie de normas que establecieron para proteger la ley. O sea, el origen de los fariseos, como he mencionado anteriormente, pues tenía una causa noble. Ellos estaban protegiendo las escrituras, protegiendo la ley, la Torá, de las influencias externas, de las influencias paganas, de la cultura griega, por ejemplo, que sabemos que era una cultura pagana. Entonces ellos decidieron hacer como que un cerco alrededor de la ley para protegerla, para proteger su cumplimiento. Y entonces empezaron a establecer este tipo de regulaciones. El problema es que estas regulaciones se convirtieron en más superiores a la misma ley. Por eso dice aquí, Marcos no dice aferrándose a la ley o aferrándose a las escrituras, sino aferrándose a la tradición. Entonces es un problema cuando ponemos la tradición a la par o por encima de lo que dice la palabra de Dios. Ese es el problema, ese es el pecado que estaban cometiendo los judíos. Tal vez para entenderlo un poquito mejor. Hay iglesias, de hecho yo en mi juventud me congregué en una iglesia en donde pues, las damas se sentaban de un lado y los caballeros se sentaban del otro lado. Y los caballeros por lo regular iban con saco y corbata, ¿verdad? Y las damas pues tenían una serie de requisitos que cumplir, ¿verdad? En cuanto al largo de las faldas, en usar pantalones, ese tipo de cosas. Entonces esa era una norma de la iglesia, de ciertas iglesias, no de todas, pero algunas tenían ese tipo de normas. Y está bien, pues, o sea, algo como parte de la regulación interna que tienen que tener las iglesias, como un colegio, por ejemplo, puede poner sus normas y decir, bueno, aquí las niñas no pueden traer las uñas pintadas y los hombrecitos no pueden
usar aretes o ese tipo de cosas, ¿verdad? El colegio lo pone como una norma y eso está bien. Entonces, en la iglesia pasa lo mismo. En la iglesia puede decidir, bueno, no vamos a aceptar que vengan pues hombres con el pelo largo o mujeres con el pelo corto. De hecho, a mi mamá para mí fue un ejemplo de- de- vivo del fruto del Espíritu. Lo he mencionado muchas veces. Y a mí me dolió mucho que una vez le llamaron la atención en la iglesia porque se había cortado el pelo. Pero no fue que la llamaran en privado a llamarle la atención, sino desde el púlpito. Otra hermana que era una reunión de damas, creo yo, y la hermana que estaba dando la reflexión, pues se dirigió directamente a mi madre y la regañó por haberse cortado el pelo. Y mi madre, pues obviamente se sintió, se molestó porque le llamaron la atención en público. Y ya se imaginan, a mí me dolió y me molestó mucho más. Pero el punto es que, pues está bien que cada iglesia, cada denominación tenga sus normas, su reglamento. El problema es cuando esa norma o ese reglamento está por encima de las escrituras, tiene más peso que las escrituras. Y ese era el problema de los judíos que se aferraban a la tradición de los ancianos. De hecho, si no se lavaban las manos, no comían. Eh, ahora, el tema de lavarse las manos no era un tema de higiene, no era porque pues se iban a encontrar microbios, porque ni siquiera se habían descubierto los microbios, ¿verdad? Luis Pasteur creo que fue se empezó el descubrimiento de las bacterias y ese tipo de cosas, ni siquiera habían nacido. Eh, pero el punto de ellos es que habían eh, como que tomado de la ley esto y lo habían pues convertido en un dogma. Probablemente el Salmo 24 en su versículo 3 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Entonces ellos interpretaron esta limpieza de manos que habla aquí, pues literal, como que había que lavarse las manos. Y obviamente el salmista está hablando de- el que no se ha manchado las manos con sangre, por ejemplo, el que no ha asesinado a alguien o el que no ha adulterado o el que no ha robado. Eh, el decir manos limpias es como decir el que tenga la conciencia tranquila, que no ha hecho ese tipo de cosas. Pero ellos no lo tomaron así. No creo que no entendieran lo que significaba, sino que simplemente pues estaban como tal vez queriendo, como ya dije, poner un cerco alrededor de las escrituras para protegerlas, pero esto se fue degenerando con el tiempo. Y entonces, como ya dije, las 613 normas o regulaciones o leyes que sacaron de la Torá, habían cosas eh, pues, totalmente fuera de lugar. Eran alrededor de 37 páginas que tenía la Micha, que la oficializaron eh, posteriormente en el Concilio de Trento. Eh, y bueno, entre las normas, cosas como que en el sábado alguien no puede caminar más de 800 pasos. Que si camina 801 pasos, eso ya es pecado. Cosas de ese tipo, ¿verdad? Que no tenían nada que ver con el tema que especificaba la ley del día de reposo. Eh, y así, no vamos a citar muchos ejemplos para no salirnos del tema, pero así funcionaba. Y este es otro de los ejemplos. Habían estipulado que si alguien iba a una plaza pública y tocaba, por ejemplo, una baranda o una banca que había en la plaza pública, ya se había contaminado porque habían ahí gentiles
que habían estado en esa banca probablemente. Entonces, cuando regresaban a su casa, tenían que lavarse las manos para quitarse la contaminación pecaminosa, según ellos, que habían tenido en la plaza pública. Y pues también la ley de Moisés establecía que el sumo sacerdote, antes de entrar al templo, al lugar santo, al lugar santísimo, pues tenía que lavarse las manos también y entrar, pues él totalmente eh, purificado, bañado y limpio para poder entrar al tabernáculo y al templo del Señor. Pero era el sumo sacerdote nada más. De hecho, era el único que podía entrar. Y había una fuente dentro del tabernáculo para justamente lavarse las manos. Eh, entonces, eso ellos lo habían trasladado a todo el mundo, pues, a todos los judíos que tenían que lavarse antes de comer, porque si no se las lavaban, eso era pecaminoso. Y la otra situación, el otro problema es que ellos, los fariseos, los escribas, pues por el hecho de lavarse las manos, ellos daban una apariencia de santidad y pensaban ellos mismos que eran más santos que los demás, porque ellos pues cumplían con todas esas regulaciones, con las 613 regulaciones. Habían cosas eh, totalmente fuera de lugar, como por ejemplo existían los fariseos sangrantes, porque ellos cuando estaban en ayuno, esa era otra cosa, cuando se ponían a ayunar, procuraban que todo el mundo se enterara que estaban ayunando y ponían cara de que están muriendo de hambre y se vestían, cambiaban sus vestiduras. Y así como que estaban haciendo, que todo el mundo viera que estaban haciendo un gran sacrificio. Algunos hasta se tapaban la cara, la cabeza con un manto para, como para no poder ver a los demás, para no poder ver una mujer, por ejemplo, y no pecar con eso. Entonces lo que pasaba es que se chocaban contra las paredes y muchas veces pues sangraban por los golpes que se daban contra la pared por andar con ese manto encima de la cabeza. Entonces le llamaban los sangrantes, los fariseos sangrantes. Extremos de ese tipo, cosas de ese tipo, pero que no eran, que no era algo de corazón para agradar al Señor, sino simplemente era algo para ellos demostrar santidad, demostrar que ellos eran más santos que todos los demás. Entonces, ese es el problema, ese es lo que actualmente llamamos legalismo. Y el legalismo, pues, es simplemente un tema de actuar diferente a lo que se dice, a lo que se piensa o a lo que dicen las escrituras. Y podemos hoy en día caer en legalismo nosotros dentro de la iglesia. Eh, ir a los servicios, ir a los cultos, este, estar de acuerdo con todo lo que se dice en el sermón, ¿verdad? Muchos, pues, dicen amén a todo lo que está diciendo el predicador, otros simplemente asienten con la cabeza, ¿verdad? Así, en plan de que están de acuerdo con lo que el predicador está diciendo. Y sin embargo, al salir, pues van a chismear o van a hacer daño a alguien más. Entonces, eso es legalismo. El ejemplo que poníamos de los hermanos, digamos, que van con saco y con corbata a la iglesia, yo en mi juventud eso lo admiraba, yo lo miraba como una forma de respeto al templo o aquel, como que algo de entusiasmo de vestirse de la mejor forma posible para ir a adorar al Señor, pues como bien vestidos. Hay iglesias ahora, a mí me ha tocado iglesias que, por ejemplo, me invitan a predicar. Y yo cuando es primera vez pregunto, ¿cómo es la norma en la iglesia? ¿Hay que ir con saco y corbata o se puede ir simplemente con camisa? Y hay lugares en donde me han dicho, sí, aquí es obligatorio saco y corbata.
Es una norma, está bien, es una forma de respetar, digamos, a la congregación y respetar pues el lugar en donde estamos. Pero cuando esa norma está por encima de las escrituras o se aferran más a la norma que a lo que la Biblia dice, en ningún lugar de la Biblia dice que a la iglesia hay que ir con saco y corbata, pero eso era lo que hacían los fariseos, se aferraban a las normas y tenían requisitos no solo de lavarse las manos, sino de lavar vasos, jarros, utensilios, las camas incluso, ¿verdad? Las limpiaban, las lavaban todo. Por ejemplo, pues cuando había una mujer menstruando, entonces todo eso quedaba inmundo para ellos. No, otra vez más, no era un tema de higiene, no era un tema de salud, simplemente era un tema de que ellos querían demostrar santidad. Ese es el problema con el tema y es lo que Jesús condena. En el versículo 5 le preguntan los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme, otra vez, a la tradición de los ancianos? No le está diciendo no andan conforme a la ley de Moisés, sino a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas. Entonces él les dijo, hipócritas. Aquí Jesús es directo totalmente. Y un hipócrita es alguien que dice algo o cree en algo, pero actúa totalmente diferente a lo que cree o a lo que dice. Eh, Como Jesús les dijo también en una oportunidad, este pueblo de manos me honra, o de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, que también estaban en el Antiguo Testamento. Pero aquí directo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en mano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Aquí está el punto. Y era lo que los fariseos hacían. Ponían como doctrina, como dogma, eh, pues ideas de ellos, interpretaciones de ellos o normas que ellos mismos habían puesto, pero que no estaban en las escrituras y que estaban, ellos los ponían por encima de las escrituras. Y aquí lo dice Jesús, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes. Este versículo podríamos ponerlo como el centro de esta historia, de este relato. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, hermanos, lo que tenemos que cuidar es el corazón. Lo que tenemos que cuidar son nuestras motivaciones. El corazón se utiliza como sinónimo de nuestro interior, de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que nos motiva. Lo interesante es nuestro corazón, la motivación que tenemos. Yo, pues, he estado, creo que se los he mencionado anteriormente, he estado leyendo un libro, no lo he terminado por tema de presión de estudios, pero ahora que ya pues estoy más tranquilo, voy a tratar de terminarlo. Se llama Cambios Profundos. eh, se los enseño aquí, por si lo logran ver. Cambios Profundos es de Nicolás Emilio Tranchini. Y él pone ejemplos de esto, justamente, de lo del corazón, y habla da dos ejemplos interesantes. Y uno es de una señora que va a la iglesia y que pues en la iglesia anuncian que van a hacer una ofrenda especial para los necesitados. Y entonces la señora dice, pues, no, yo no me interesa, no pienso ofrendar. Eh, y sin embargo, de repente se da cuenta que el que va a recoger la ofrenda es el líder de su grupo de estudio,
y que justamente con ese líder habían estado estudiando el tema de la misericordia para los pobres. Entonces, inmediatamente saca su cartera y busca algo rápido para poner en el recipiente de las ofrendas cuando su líder pase a recoger. Entonces, ella en su corazón no quería ofrendar y su motivación al ofrendar no está a ayudar a los pobres. Su motivación está, su imagen ante su líder, que su líder, ¿qué va a decir de ella si no ofrendan? Dice, entonces desesperadamente saca unas monedas que encuentra en su bolso y las pone aliviada. La mujer de nuestra historia está haciendo algo bueno, ¿verdad? Después de todo, dar dinero para los pobres es una buena acción. Sin embargo, ¿por qué lo hace? ¿Qué es lo que ama en su corazón? La opinión de su líder. En otras palabras, se ama a sí misma. No quiere quedar mal delante de su líder y por esa razón da dinero. Ahora, hay otra historia todavía más dramática y dice, imagínate un joven universitario que sale de fiesta todos los sábados. Su objetivo cada noche es conquistar una nueva chica. ¿Por qué lo hace? En su caso particular va más allá del mero placer sexual. Lo hace porque quiere ser el más popular y exitoso en su grupo de amigos y esa es la forma en que piensa lograr serlo. Quiere tener un arsenal de conquistas en su haber y poder jactarse de lo bien que lo ha hecho. Imagínate que ese joven conoce a Cristo y se convierte. Poco a poco su vida va experimentando cambios significativos. Deja la vida promiscua, comienza a asistir a una iglesia, se involucra en distintos ministerios y comienza a servir con entusiasmo. Después de algunos años, ese mismo joven llega a ser un consagrado y exitoso misionero. Una gran cantidad de personas se convierten por medio suyo. De hecho, lo invitan a dar conferencias y viaja por el mundo dando testimonio de cómo Dios lo ha usado. Nadie lo pone en duda. Todos están convencidos de que es una persona distinta. Sin embargo, la pregunta es, ¿ha cambiado? La respuesta más normal parece obvio, claro, por supuesto que ha cambiado. Sin embargo, la única forma de saber si realmente ha cambiado es haciendo la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué este joven lo ha dejado todo, incluso el sexo y sus aventuras semanales, para servir a Dios? Entonces dice, como vamos a ir viendo en este libro, la Biblia nos desafía a no quedarnos en el cambio superficial y aparente, sino a enfocarnos en los cambios del corazón. Y cita el pasaje de Primera Samuel, donde a Samuel el Señor lo envía a ungir a David como rey, a ungir a uno de los hijos de Isaí, y empiezan a salir todos los hijos y a los ojos de Samuel, pues hay unos que son altos, fornidos, que podrían ser reyes, pero el Señor dice, el hombre no mira, Dios no mira como mira el hombre, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Y entonces el Señor le dice a Samuel, no, ese no es, el que quiero que unjas es este. El más jovencito, probablemente un adolescente, a lo mejor flaquito y sin mucha apariencia de rey, pero el Señor sabía, conocía el corazón de David. De hecho, a David se le ha llamado un rey de acuerdo al corazón de Dios, porque David tuvo muchos errores, muchos defectos, pero en su corazón él siempre, el primer lugar lo tenía el Señor. Eso es lo importante, que Dios tenga el primer lugar en nuestro corazón. Empezamos a caer en legalismo, en hipocresía, cuando ponemos otro tipo de cosas por encima de Dios o le damos la prioridad a otras cosas. Y pueden ser cosas buenas, puede ser nuestro trabajo, puede ser nuestra familia, nuestros hijos, pero se convierten en ídolos cuando llegan a ser más importantes que Dios. Entonces, volviendo al tema del muchacho que lo dejó todo, la pregunta del por qué este joven quiso ser misionero, lógicamente hay un sinfín de respuestas a esta pregunta. Sin embargo, consideremos una de ellas. Antes de ser cristiano, el objetivo de este joven era conquistar chicas. ¿Por qué? Como hemos dicho, deseaba ser popular, quería ser exitoso entre sus amigos. Ahora, luego de conocer a Cristo, el objetivo de este joven se convirtió en hablar a todo el mundo de Jesús. ¿Pero por qué? Porque quería ser popular y exitoso. Quería ser un popular y exitoso misionero. Entonces podemos verlo. Antes este joven deseaba ser popular conquistando chicas. Ahora
desea ser popular conquistando almas y convirtiendo personas. Cambió su comportamiento, pero cambiaron sus deseos, cambió su corazón. Su corazón no ha cambiado. Entonces, es una enseñanza muy, muy importante para nosotros porque nosotros podemos dar una apariencia de mucha santidad, enseñando, predicando, pues involucrándonos en muchos ministerios dentro de la iglesia, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es la motivación de nuestro corazón? Que digan, el hermano Walter, ¿cómo sabe, verdad? Ala, es que él, qué dedicado es a la enseñanza. Eh, si esa es mi motivación, yo estoy siendo hipócrita. Yo realmente esto, pues a ustedes les va a servir lo que yo enseñe y lo que yo les diga, pero a mí no me está sirviendo de nada delante del Señor. Para mí eso no tiene valor. Por eso Jesús les decía a la gente, hagan lo que dicen los fariseos, pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, hagan lo que ellos dicen, porque lo que decían era correcto. La doctrina de los fariseos era una doctrina correcta. Entonces Jesús le dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque había un divorcio entre lo que predicaban, entre su doctrina y cómo actuaban. Entonces, el problema era que con sus tradiciones invalidaban la ley, le quitaban valor, la dejaban por un lado. Y ese es el pecado, cuando invalidamos la ley. No es solo de dejar a un lado la ley, porque pues eso a veces lo hacemos cuando pues, dejamos de leer la palabra del Señor o cosas de ese tipo, pero no era que estuvieran dejando a un lado la ley, las escrituras, al contrario, ellos eh, literalmente tomaban Deuteronomio 6 y se amarraban cintas en la frente con cajitas aquí donde tenían pasajes de las escrituras o las llevaban en las muñecas o las ponían en los dinteles de las puertas, así como nosotros a veces ponemos en nuestra casa salmos, va. Yo tengo un letrero en la entrada de mi casa que dice yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero si yo hago todo lo contrario, pues obviamente ese letrero que está en mi casa es hipocresía y eso va en contra de lo que el Señor quiere de nosotros. Entonces, volviendo al tema, pues la respuesta de Jesús es contundente. Enseñan como doctrinas mandamientos de hombres, que dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos y hacéis otras muchas cosas semejantes. Entonces tenemos que conocer un poquito la diferencia entre lo que es legalismo y lo que no es legalismo, porque a veces podemos llamar legalista a alguien que para todo usa la Biblia, ¿verdad? Cualquier cosa que dice, sí, como dice la Biblia, tal cosa pero no vive de acuerdo a eso. Eh, en cambio, alguien que, pues sí, su norma de conducta son las escrituras y la cita y habla mucho de las escrituras, pero con su actitud demuestra que es coherente entre lo que él piensa, en lo que él dice, entre la palabra de Dios dice y cómo vive. Entonces, eso no es legalismo, yo creo que todos tenemos el anhelo de cumplir y de poner en práctica lo que la palabra del Señor dice. Obviamente a veces fallamos, nos equivocamos, o pues nuestra debilidad, nuestra naturaleza pecaminosa nos hace pues fallar en algún tipo de cosas, pero mantenemos un deseo sincero de poder practicarla. El hecho de que estemos aquí reunidos hoy, los que estamos, expresa ese deseo de conocer más las escrituras, de entenderlas mejor para poder practicarlas. Pero si simplemente pues estamos todos los jueves o vemos todas las grabaciones y qué bonito lo que dijeron, pues ya entiendo mejor las escrituras, pero sigo con mis mismos hábitos y practicando los mismos cosas que practicaba cuando pues, no había invitado al Señor a mi corazón. Eso es legalismo. Entonces, la verdadera fe es la fe que es obediente. Fe más obediencia. Eso es una fe auténtica. Lo que Santiago habla de la fe viva. Pero hay una fe que es de apariencia.
Y es lo que Santiago también ejemplifica como fe muerta, una fe que no sirve para nada, que solo es una fe de apariencia y no de lo de la obediencia realmente a las escrituras. Entonces Jesús es muy claro, muy enfático diciéndoles esto y les pone un ejemplo. En el versículo 9 les dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que digan hombre al padre o a la madre, es corbán. Y Marcos da el significado de la palabra para que tanto judíos como gentiles, no judíos, como nosotros, entendamos el significado. Y dice, corbán quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte, o sea, con que alguien dijera, es corbán, todo con lo que pudiera ayudarte y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a esto. Ese término de corbán que utilizaban los judíos, pues ellos dedicaban ciertas cosas a Dios, ¿verdad? Decían, bueno, yo voy a dedicar eh, mi casa a Dios, por ejemplo. Entonces está dedicada al Dios, está santificada, entonces aquí pues va a servir para que enseñemos las escrituras, para convertirla en una sinagoga, qué sé yo. Ese era Corbán. Pero ellos habían llegado al extremo de decir algo que sería el equivalente hoy en día, por ejemplo, decir yo tengo una cuenta de ahorros en el banco, entonces la voy a poner a plazo fijo para no poder moverla dentro de un año, por un año, porque esa ofrenda o ese dinero que está ahí, yo lo voy a dedicar al Señor, es corbán para el Señor. Entonces resulta que se enfermó mi mamá o mi papá, y yo tengo en el banco el dinero para poder comprarle sus medicinas o poder pagarle su hospitalización, pero como yo eso ya lo dediqué al Señor, ¿verdad? Ya es corbán, eso está santificado, yo no puedo tocar ese dinero. Entonces que mire mi papá o mi mamá cómo salen de su enfermedad. Eso era lo que ellos hacían. Y el problema que es que ese corbán, ese dinero que ellos santificaban, no era porque lo fueran a usar también para algo de beneficencia o para agradar al Señor, simplemente era una estrategia para no poder ayudar. Entonces Jesús sabía eso y les dice, ahí están invalidando el mandamiento de la ley de Dios que dice honra a tu padre y a tu madre, porque supuestamente haciendo un acto de ofrenda a Dios o de dedicación a Dios, están invalidando lo que la ley de Moisés dice de honra a tu padre y a su madre. Ese es el ejemplo que él les da. Entonces dice, invalidáis con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a esas. Por eso, eso es una de las cosas con que Lutero no estuvo de acuerdo con la iglesia y parte de la reforma, sus 5 solas. Una de las solas es la sola escritura. La enseñanza de Lutero fue que las escrituras estaban por encima de todo, estaban por encima de la tradición, de las normas, de los dogmas, de todo eso. Y es lo que nosotros como cristianos evangélicos sostenemos. Para nosotros la base de nuestra fe, de nuestra forma de actuar, de nuestra forma de vivir, es la escritura. Las iglesias pueden tener normas, pueden tener regulaciones, pero eso nunca va a estar por encima. No que sea malo, aclaro, no es malo que la iglesia tenga sus normas. De hecho, una norma cuando se oficializa se eleva a la categoría de dogma. No es malo que existan dogmas dentro de la iglesia, de hecho, las hay. El problema es cuando esos dogmas invalidan lo que la palabra del Señor dice o simplemente se ponen por encima de la palabra del Señor. Ya no vamos a dejar que este hermano venga a la iglesia porque no trae corbata. O vamos a prohibirle que esta hermana venga a la iglesia porque viene con tacones o porque se cortó el pelo, que viene llena de joyas. Eso está por encima de lo que la escritura dice. Hay cierta base bíblica que dice, por ejemplo, que las mujeres se vistan de buenas obras en lugar de llenarse de joyas, pero no está prohibiendo
tener una cadenita, tener un anillo. Lo que está prohibiendo es gastar todo su dinero en eso y olvidarse de los necesitados. Ese es el punto, eso es lo que hay que interpretar. Pero legalismo es irnos al extremo, es poner nuestra interpretación o una norma interna de la iglesia por encima de lo que dicen las escrituras. Entonces, una vez más, aquí, pues el Señor es enfático, Señor Jesús, en decir y en achacar a los fariseos las cosas que ellos hacían. Y entonces después llama a toda multitud, a toda la gente que estaba, porque ese era otro de los temas por el que odiaban a Jesús, los escribas y los fariseos, que Jesús generalmente estaba rodeado de gente. Entonces ellos llegaban a hacerle preguntas o a quererlo atrapar en algo enfrente de toda la gente y los que resultaban atrapados y humillados eran ellos. Entonces eso fue haciendo que creciera un odio muy grande por Jesús. Y aquí pasa eso. Esto seguramente pasó enfrente de mucha gente. La gente se dio cuenta de que él los trató de hipócritas y entonces después llama a toda la multitud y les dice, óiganme todos y entiendan. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en su casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Los discípulos no les costaba entender las cosas que Jesús decía, eran muy profundas para ella. Como nos pasa a nosotros con las escrituras, a veces hay cosas que son muy profundas y que nos cuesta entenderlas. Pero muchas de ellas Jesús las aclaró y a los discípulos les aclara, les dice, también ustedes están sin entendimiento, no entienden todo lo que, no entienden que todo lo de fuera que entra al hombre no le puede contaminar. Refiriéndose, por ejemplo, a la comida, ¿verdad? Los judíos tenían también muchas restricciones de que no podían comer cerdo, ningún animal que tuviera la pezuña hendida y una serie de restricciones que de hecho estaban en la ley de Moisés, pero que tenían que ver con las circunstancias en las que fueron dadas. La ley se dio en el desierto. La gente andaba peregrinando en el desierto, nómada. Entonces, estas regulaciones tenían como objetivo que la gente no se enfermara. Imagínense que alguien comiera carne de cerdo y le agarrara diarrea en el desierto y con millones de gentes que andaban juntas, porque eran más de 1 millón de personas que andaban en el desierto, pues obviamente eso iba a ser una contaminación grande para todos, todos iban a enfermar. Entonces, por eso el Señor puso ese tipo de regulaciones. Pero después, recordemos la visión aquella que tiene Pedro y que ve bajar una sábana del cielo y ahí vienen pues un montón de comidas que para los judíos sean prohibidas y el Señor le dice, come. Y el Señor dice, no, le dice, todo eso es inmundo. Y el Señor le dice en el sueño, lo que el Señor da no es inmundo, es santificado. Refiriéndose a que todas esas regulaciones que tenían los judíos, pues realmente no tenían que ver con el propósito de la escritura, el propósito con el que originalmente se había dado. Entonces Jesús le aclara eso a los discípulos. Nada de lo que entra en el organismo contamina al hombre, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina, refiriéndose a la comida. Eso decía siendo limpios los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque sale de dentro, del corazón de los hombres. Y de ahí salen, dice, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y a eso se refiere la escritura, y a eso se refiere el Salmo 24, en donde dice que el que va a estar en el lugar santo es el limpio de manos. Pero refiriéndose que limpieza de manos es el que no tiene las manos
no se han ensuciado las manos con adulterios, con fornicaciones, con homicidios, con hurtos, con avaricia, etcétera, etcétera, todo lo que aquí dice. Entonces el Señor lo aclaró para sus discípulos y lo aclara para nosotros también. Y entonces ahí es donde pues se da cuenta de la hipocresía de los fariseos. Entonces, ese es el corazón, digamos, del estudio de hoy, del pasaje de hoy, y lo que nos debe motivar a hacer una reflexión nosotros mismos y pensar seriamente, ¿qué me motiva? ¿Qué me está motivando a servir al Señor? ¿Es que yo quiero dar una imagen de muy buen cristiano, de mucha santidad, o realmente lo estoy haciendo para agradar al Señor? Y a lo mejor encontramos cositas ahí que debemos corregir. Yo creo que todos debemos de hacer ese autoanálisis porque pasa, ¿verdad? A veces uno enseña, a veces uno predica y entonces la gente dice, la hermana, qué bonito, cómo el Señor lo usa, o cómo entiendo de bien cuando usted enseña y eso va haciendo media ahí adentro y va elevando un poquito el ego y entonces ya uno se siente un poquito por encima de los demás, se empieza a caer en ese tipo de hipocresía, en honrar al Señor de labios. Y el Señor Jesús puso también el ejemplo del tiempo final cuando muchos le van a decir, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto y lo otro. Van a llegar muchos pastores ahí diciendo eso, ¿verdad? Y el Señor les va a decir, no los conozco, hacedores de maldad, porque realmente lo hicieron por el aplauso de los hombres, por lucir bien, por lucir llenos de santidad y no para honrar al Señor. Así que lo dejamos aquí, ya estamos en tiempo. eh, y pues siempre dejo abierto aquí para comentarios, para preguntas. Me encantaría que me preguntaran más. O si alguien quiere agregar algo, hacer un aporte adicional a lo que se estudió hoy. Más bien, todos calladitos. No, no, yo creo que realmente, como usted dice, ¿verdad? Todo lo que se hace, que sea de corazón para el Señor y no para que la gente vea que uno trabaja, ¿verdad? Que es lo que uno hace en la iglesia, que se mueve aquí, que para allá y para allá, pero con qué corazón lo está haciendo uno, ¿verdad? Ahí sí que entregarle todo al Señor sin ver a los lados, todo lo que uno pueda. Sí, muy Y lo precioso el interesante estudio. es que, sí, lo interesante es que cuando uno lo hace de corazón y trabaja, pues también da buen testimonio y la gente lo ve. Pues sí, eh, claro. pero que no sea esa la meta, sino que la Sí, meta sea exacto. agradar al Señor. Sí, amén. Sí. Llama mucho la atención ahora la tendencia de los jóvenes, ¿verdad? Estar subiendo cosas al Facebook o al Mm, Instagram porque les encanta que todos le pongan el me gusta, el like, de la acuerdo. manita ahí. Y entonces, entre más likes tiene mi publicación, pues yo me siento mejor porque le Sí. gustó a más gente. Pero los cristianos solo necesitamos un like y es que Amén. el Señor Sí, nos dé su sí, aprobación exacto, sí. de nuestra forma de actuar y de vivir, ¿verdad? Sí, Lo que, sí, lo que piensan los demás, pues debe tenerlos sin sí, cuidado, aunque sí. eso no es sinónimo de dar un mal testimonio, obviamente, pues, No, pero no, pues lo sí. más importante para nosotros es que la aprobación venga de nuestro Padre Celestial. Amén. Así es. Bueno, hermanos, entonces, si no hay más que hacer, constar, como dicen los abogados, lo dejamos hasta aquí y si el Señor lo permite, seguimos la próxima semana. Y una vez más, gracias siempre por estar aquí, porque Amén, sí. si ustedes no estuvieran aquí, yo tampoco estaría aquí, pues porque Pues sí. enseñar a nadie no tendría sentido. Ujú.